Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estaremos haciendo otra muñequita más para nuestra colección de princesa y se trata de Campanita. Con esta primera parte quiero mostrarle todos los materiales que ocuparemos para confeccionarla enterita y además pretendo guiarle en los vídeos que debe ver antes de continuar con la siguiente parte. Lo primero que debe saber es que esta hadita mide aproximadamente 29 centímetros su cuerpo, pero ya que hagamos el moño, pues tendrá aproximadamente 33 centímetros de altura. Primero les mostraré los colores de hilo que necesitaremos y luego pues le muestro otros materiales. Para su cuerpo he utilizado aproximadamente 66 gramos de este hilo que es color carne, así se llama específicamente en esta marca Sinfonía número 8. Para su ropita interior y para su cabello he utilizado este amarillo que es bastante intenso y en específico se llama amarillo mango. Además lo ocuparemos para estos detalles en las florecitas. Este verde es verde limón, así se llama, y he ocupado aproximadamente 40 a 45 gramos. Para su vestido, esta ramita en su cabello y para sus zapaticos. Además he utilizado este hilo que es color salmón para las florecitas, pero usted puede utilizar el color que desee. Para los detalles en sus ojitos ocuparemos una hebrita de hilo color, este es color canela, pero usted puede ocupar también un color marrón y una hebrita también de hilo blanco para este detallito. Y este mismo hilo blanco lo utilizaré para sus alitas. Vea, estas alitas están fijadas al cuerpo, no al vestido. Su vestidito es removible. Veamos más materiales. Para este hilo Sinfonía número 8 yo ocupo un gancho 2.5 milímetros. Realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar un gancho 2.0 milímetros. Y si quiere conocer más al respecto, en la descripción de este vídeo les compartiré un enlace a un tutorial donde les explico con más detalles cómo realizar el punto bajo en forma de V y en forma de cruz y qué gancho utilizar para cada uno. Por supuesto necesitaremos aguja lanera, tijeras, relleno, alfileres y en especial para estas princesitas yo estoy utilizando un tubo de silicón para dar sostén a su cabecita, ya que su cabecita respecto a su cuerpo sí es bastante grande. Este tubo de silicón mide 1 centímetro su diámetro y nunca utilizaremos menos de 12 centímetros. Usted trate de colocar este tubo de silicón desde aquí entre su entrepierna hasta la punta de su cabecita. Córtelo antes de cerrar. Yo les explico más sobre esto en el tutorial donde realizaremos el cuerpo base. Ya les hablo más adelante. Para sus ojitos yo he utilizado ojitos de seguridad. Estos ojitos miden 10 milímetros. Pero si usted desea utilizar ojitos más pequeños o más grandes o desea bordarlos, claro que sí, también puede hacerlo. Ocuparemos un cierre. Yo utilizo este cierre al que le llamo pegueta, es muy conocido, se utiliza en zapatos, en bolsos y lo utilizo para cerrar su vestidito, ya que su vestidito es removible. Pero usted bien puede colocar un broche o simplemente coserlo y dejarlo fijo a su muñequita, es como usted prefiera. Además, si lo desea, podremos colocar un poquito de rubor en sus mejillas. Este rubor no es permanente, pero sí sé que existe el rubor permanente, así que si lo tiene, felicidades. Para sus zapaticos también vamos a necesitar un trocito de 1 pulgada, mide 1 pulgada en todos sus laditos. Este es como una alfombrilla sintética peludita, es el mismo material que se ocupa para confeccionar pompones de gorros de invierno. Pero si lo desea también puede hacerlo con hilo acrílico y luego peinarlo con un peine de mascota. Lo que usted desee estará bien para estos pomponcitos, pero yo he decidido utilizar este material y si utiliza este material para hacer el pompón,
Vamos a necesitar una agujita de coser con un hilo también de coser bien finito, blanco, pues este pompón va a ser blanco, y también vamos a colocarle una gotica de relleno. Para confeccionar a esta dita campanita ya tenemos tutoriales en el canal para realizar su cuerpo base, y en la descripción de este vídeo yo les dejaré el enlace. También en ese tutorial yo les explico los materiales que utilizarán, pero aquí he querido mostrarles la totalidad para confeccionarla completica. Es todo el material que ocuparemos, espero y se haya animado a confeccionarla, y si es así, pues vaya y vea los tutoriales donde hacer el cuerpo base y luego pues podrá continuar con la segunda parte. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así no olvide regalarme una manito arriba y su comentario. Si tiene alguna duda yo les responderé tan pronto como pueda. Y si desea continuar viendo vídeos nuestros, pues suscríbase a este canal y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.